inicio al seminario y vamos a comenzar entonces con la grabación para todas las personas que se conectan más tardecita o que ven también este seminario que también lo ven en diferido. Entonces, bueno, vamos a comenzar a grabar. Hola, hola, buenas noches. Sean todos bienvenidos a este seminario virtual TEA en el aula, herramientas de apoyo para docentes. La verdad es que estamos muy, muy felices y agradecidos. Mi nombre es Katie Rodríguez y en nombre del Centro de Actualización Profesional Costarricense CAPC le damos la más cordial bienvenida a este seminario. De verdad que estamos muy, muy felices por la participación masiva, las ganas que vemos, el hambre que hay por aprender sobre este tema, ¿verdad? Tan importante. Y cómo es que nosotros podemos abordarlo en nuestros salones de clases. También pues aprovechamos la ocasión de anunciarles, ¿verdad? Que estamos ya a días de lo que es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, es el 2 de abril. Y pues qué dicha que podemos estar compartiendo justo hoy, a días antes de este Día Mundial, ¿verdad? Sean todos bienvenidos y bueno, esperemos que esta hora que vamos a estar compartiendo juntos sea una hora de muchísimo, cargada de muchísimo valor para cada uno de nosotros y podamos llevarnos algunos tips, ¿verdad? Porque aquí vamos a estar una hora. Esto es apenas la punta del iceberg de todo lo que hay por detrás y de todo lo que nosotros podemos aprender sobre este tema tan, tan importante. Entonces, sean bienvenidos a este seminario virtual. ¿Cuál es la agenda que tenemos preparada para el día de hoy? Hoy vamos a hablar un poquito acerca de quiénes somos nosotros, quiénes somos el Centro de Actualización Profesional Costarricense, CAPC. Vamos luego a pasar a lo que es el plato fuerte de la noche, ¿verdad? Que es el seminario como tal. Para esta parte en especial, pues contamos con un invitado de lujo. Huber, él es especialista en los trastornos de espectro autista, o sea que vamos a contar con una persona con toda la experiencia y toda la autoridad, digamos, de conocimiento y práctica de cómo es que nosotros podemos abordar este tema. Y vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Como siempre yo les menciono, ¿verdad? En cada uno de nuestros seminarios, la idea es que este seminario sea participativo. Es decir, que quizás en el momento en que a ustedes se le presente la duda, la consulta, pues levantan ahí la manito. Yo voy a estar viendo en el chat, ¿verdad? Voy a estarlo viendo eventualmente para pues darle el derecho de palabra y hacer la consulta en el momento que se presente. Y finalmente, pues después que ya habremos abordado el tema que nos reúne en la noche de hoy, pues vamos a ver qué sigue, ¿verdad? ¿Qué sigue después de este seminario? ¿Cómo nosotros podemos seguir profundizando en esta información y cómo podemos entonces adquirir el conocimiento y las herramientas ya completitas para poderlo implementar en nuestras aulas? Ahora vamos a hablar un poco de quiénes somos nosotros, el Centro de Actualización Profesional Costarricense. Nuestra misión es la de impulsar la formación de profesionales por medio de cursos especializados de calidad e innovación, con la visión de ser la principal opción de los profesionales que desean expandir su conocimiento y actualizarse por medio de una educación virtual, flexible y especializada. Nuestro eslogan es CAPC, contribuyendo en su formación profesional.
De aquí de nuestra misión y nuestra visión, siempre me encanta resaltar la parte de educación virtual flexible y especializada. Nosotros somos una academia virtual donde nuestro campus virtual pues está en cursoscapc.com. Aquí nosotros tenemos nuestro catálogo de cursos y nuestra plataforma genera la bitácora que exige el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica para los docentes que trabajan para el MEC, ¿verdad? Entonces, nuestra plataforma está preparada para generar esa bitácora que es requisito para consignar los certificados ante el MEC. Y siempre decimos pues que es flexible porque todos nuestros cursos son asincrónicos. Es decir, usted, aunque lo impartamos en los días y en horarios específicos, usted lo puede ver en diferido, ponerse al día en el momento que mejor se adapte a sus horarios, ¿verdad? Y somos un centro especializado porque nos ocupamos de hacer alianzas con profesionales especialistas en cada una de sus áreas. Eso lo que nos permite es que los cursos que nosotros impartimos, los cursos que nosotros facilitamos, están dados por profesionales que tienen a lo menos 10 años de experiencia en el tema que se está abordando. Entonces, en ese sentido, pues honramos lo que es nuestra visión y nuestra misión. Ahora pasamos al tema que nos reúne acá la noche de hoy, que es el seminario TEA en el aula, herramientas y apoyo para docentes. ¿Qué vamos a estar hablando la noche de hoy? Vamos a estar hablando de qué es el trastorno del espectro autista, o TEA, ¿verdad? Vamos a estar hablando un poco de cómo podemos estar identificando nosotros el TEA en el aula y vamos a darles algunos tips de estrategias de abordaje en el salón de clases. Entonces, siempre nosotros decimos, ¿verdad?, que nuestro lema es: nadie sabe todo, todos saben algo y entre todos sabemos mucho. Y siempre decimos que todos nosotros, pues siempre tenemos algo que aportar. Así que no se inhiban en hacer sus preguntas, sus consultas, porque como siempre decimos, no hay pregunta tonta, tonto el que no pregunta. Así que aprovechemos esta horita que tenemos aquí a Hoover, que nos ha regalado una hora de su tiempo para compartir con nosotros esos tips, esas píldoras de información que pues nos va a servir de mucho. Entonces, aprovechemos pues este espacio que nos está obsequiando Hoover. De acuerdo a lo que cada uno de ustedes respondió en el registro a este seminario, el 63.7% nos indicó que prácticamente tiene un nivel de conocimiento bajo sobre lo que es el trastorno del espectro autista, mientras que un 36.3% nos indicó que sabía algo. Entonces, como verán, la mayoría de los que estamos acá no sabemos mucho sobre este tema, así que pues podemos estar en confianza de preguntar todo lo que queramos preguntar, ¿verdad? ¿Quién va a estar facilitándonos esta información la noche de hoy? Tenemos acá pues un invitado especial. Él es Hoover Valverde Vargas, es aliado en formación educativa en CAPC. Él es licenciado en psicología. Voy a cerrar aquí un poquito lo que es el chat, que alguien tiene el micrófono abierto. Vamos a ver quién será. Mute all. Ok, listo. Perfecto. Entonces, quién nos va a estar acompañando esta noche como facilitador de este maravilloso seminario? Hoover Valverde
Él es aliado en formación educativa de CAPC. Él es licenciado en psicología, es primer especialista en Costa Rica en el trastorno del espectro autista, es administrador de empresas e ingeniero en sistemas con énfasis en marcos ágiles. Tiene más de 10 años de experiencia profesional brindando charlas y capacitaciones relacionadas al trastorno del espectro autista. Además, tiene 23 años de experiencia laborando en el Banco de Costa Rica, trabajando como asesor nacional e internacional en gestión de proyectos ágiles, psicología laboral y recursos humanos. Así pues que, como pueden ver, tenemos esta noche un invitado de lujo. Además, Hubert también es padre de un joven con TEA, así que nos va a estar hablando, además del conocimiento y preparación que tiene en este tema, desde la vivencia, ¿verdad? Que es lo más bonito de todo este seminario, es que nos va a hablar además desde la vivencia, porque es padre de un joven autista. Así pues, sin más preámbulos, vamos a darle, bueno, no, aquí no tenemos los mensajes abiertos, pero bueno, vamos a darle un fuerte aplauso virtual, ¿verdad? Sin abrir los micrófonos a Hubert Valverde. Bienvenido. Muchísimas gracias, Hubert, por estar aquí la noche de hoy con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Pues aquí damos entonces inicio a lo que es el seminario. De acuerdo. Bueno, primero, buenas noches, ya me presentaron, muchísimas gracias por esa presentación, ¿verdad? Solo me gustaría tal vez agregar una cosa que las experiencias de vida pues me han llevado de una cosa a otra, ¿verdad? Y también he estudiado también como entrenador personal todo el tema por la importancia del establecimiento de la disciplina para el logro de los objetivos en la adquisición de los hábitos saludables. Temas como nutrición, que son temas que hoy en día se están mencionando mucho también en relación al trastorno del espectro autista, y pues de eso se trata esto, de seguir aprendiendo día con día, y de antemano agradecerles y felicitarlos porque por profesores como ustedes es que tanto yo como mi hijo hemos logrado salir adelante con respecto a este tema. Siempre es un reto, cada día es una nueva oportunidad para salir adelante, ¿verdad? Y de la mano de profesores como ustedes interesados en formar parte de este conocimiento, de este aprendizaje, es que se facilitan los caminos. Si gusta, avanzamos. Ok, bueno, dada la condición de que muy pocas personas o más del 50% manifestaron tener poco conocimiento, se nos hace importante poder establecer una línea básica de algunos de los conocimientos más importantes relacionados al trastorno del espectro autista. Entonces me voy a permitir hacer un breve recorrido en la historia, ¿verdad? Para que poder sentar una línea base de dónde estamos hoy en día. Y bueno, tal vez mencionar que la primera persona en utilizar la palabra autismo fue un doctor francés llamado Jean-Marc Gaspard Itard en 1801. Él se refirió al comportamiento autista pues para describir a un niño salvaje que fue criado por lobos. Posteriormente, el doctor Eugene Bleuler mencionó el término autista, sin embargo, él se refería a una condición de las personas con esquizofrenia. Sí, la primera persona al referirse al autismo como un síndrome diferente fue Leo Kanner en 1943, describiendo a personas ensimismadas y con severos problemas sociales y de comunicación. Casi al mismo tiempo, pero en el otro lado del charco, Hans Asperger realizaba un estudio similar, con una condición diferente. Los pacientes de Asperger podían hablar, tenían un mayor nivel de desarrollo. Y bueno, en esta línea, la última persona que marca un hito importante, podríamos decir que es Lorna Wink,
Gracias a ella se logra enlistar en el síndrome de Asperger en el DSM, que es el Diagnostic Statistical of Mental Disorders, que es como una especie de Biblia para los psicólogos y psiquiatras, de donde tomamos referencia para los diferentes trastornos, tanto de la personalidad como neurológicos y del neurodesarrollo. Pues bien, Lorna Wink es la primera persona en advertir que el Asperger y el autismo podrían ser el mismo trastorno. Ella, pues resulta que tenía una hija que la habían diagnosticado en Estados Unidos con autismo y por cuestiones de trabajo tuvo que viajar a Europa donde buscó una segunda opinión, ¿verdad? Para seguir tratando a su hija y resulta que le diagnostican Asperger. Ante esta situación, ella se dedica a buscar diferencias entre el Asperger y el autismo. Realmente ella andaba buscando cómo separar los trastornos. Pues el Asperger tiene un aura como si se tratara de niños genios. No sé si han escuchado eso. Hasta el día de hoy incluso eso es un mito que se maneja o que se escucha en el ámbito social. Pues bien, resulta que Lorna Wing no logró identificar esas diferencias, ¿verdad? Y en honor a la honestidad intelectual, pues que ella manejaba por su trabajo, por su profesión también como investigadora, pues fueron esos estudios que ella empezó a realizar y de esas evidencias, pues que entonces se termina enlistando o se termina definiendo, mejor dicho, tanto el Asperger como el autismo y otras patologías que andaban por ahí dando vueltas dentro de una sola categoría que se denominó trastorno del espectro autista. Ok, entonces, en esa línea, bueno, ya definimos un poquito más o menos cómo es que estamos hasta la fecha de hoy, ¿verdad? Pero ahora sí, vamos a mencionar un poquito qué es el trastorno del espectro autista. Antes de continuar, veo una manita levantada, entonces no sé si es alguna consulta. Sí, allí tenemos a Angie. Adelante, Angie. Si no, pues tenemos a Alicia. ¿Querían hacer alguna consulta? Angie. Si no, pues adelante, seguimos y voy a bajar la mano. Bajemos las manitas. Entonces, vamos a continuar. Ok, ahora sí, vamos a definir un poquito qué es el trastorno del espectro autista, ¿verdad? Entonces, bueno, ya dijimos que es un trastorno del neurodesarrollo, lo cual significa que la persona desarrolla desde su gestación una serie de características que al día de hoy se van a terminar resumiendo en problemas del desarrollo principalmente de la interacción social, junto con un patrón de intereses restrictivos y repetitivos. ¿Qué significa eso? Bueno, en resumen, ¿verdad? Es una condición que se adquiere cuando las personas nos estamos desarrollando en el vientre materno. Se caracteriza por problemas de interacción social, por problemas de comunicación, por algún tipo de afectación en la cognición, ¿verdad? Y que está caracterizado precisamente por los intereses restrictivos y repetitivos que no pueden faltar dentro del diagnóstico. Se divide en 3 niveles. Yo les traigo aquí esta diapositiva, lo que se conoce como el cono autista. Si ustedes ven, en la base está compuesta por los neurotípicos. Neurotípicos significan todas aquellas personas que se encuentran dentro de una condición, digámosle así, normal, para que se entienda, ¿verdad? Serían los niños normales, serían las personas normales, esos vendrían a ser los neurotípicos. Y dentro de esa base, pues vamos a poder extraer una leve porción, bueno, que en este momento la prevalencia está de 1 de cada 100 niños nace con una condición dentro del trastorno del espectro autista. Y esas personas que nacen ahí se van a ver, como les decía, afectados por un eje que lo vamos a denominar el eje de la comunicación, el eje de la inteligencia y el eje de los problemas de interacción social. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿verdad? El nivel 1 se va a componer de aquellas personas que tienen un alto nivel de inteligencia y un alto nivel de comunicación. El nivel 2 se va a componer por aquellas personas que podrían tener un alto nivel de inteligencia, ¿verdad? Y una pobre comunicación, o por el contrario, una alta comunicación, pero una pobre deficiencia en el rendimiento cognitivo.
Y por último vamos a tener el nivel 3, que sería aquellas personas que tienen deficiencias en su inteligencia y deficiencias en su nivel comunicativo. Entonces el DSM los clasifica en los 3 niveles, como se ve ahí a continuación, ¿verdad? Y básicamente lo que se dice es que el nivel 1 son personas que necesitan ayuda, son las personas que, digamos, están en la condición más favorable, son las personas que con las terapias y que con los tratamientos y con las intervenciones podrían pasar incluso a formar parte de esa gran base que se denomina neurotípicos, ¿verdad? Después el nivel 2 son personas que necesitan ayuda de forma notable. Y por último tenemos a las personas nivel 3, que serían aquellas que necesitan ayuda muy, muy notable. El reto para entonces, para el nivel 1 sería pasar a la población neurotípica. El reto para el nivel 2 sería pasar a nivel 1 y el reto del nivel 3 sería pasar al nivel 2. ¿Quedamos claros por ahí? Continuemos. Ok, ahora sí. Con esa definición del trastorno del espectro autista, me voy a enfocar un poquito tal vez en las características fisiológicas. ¿Por qué me parece importante mencionarlo? Básicamente, lo que queremos decir acá es que no es un tema psicológico que las personas inventen, sino que hay muchos estudios en los cuales hemos logrado identificar muchas características biológicas, ¿verdad? Muchas características que están ahí, que se pueden identificar, de repente no son visibles al ojo humano, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ya están claramente identificadas. Obviamente voy a poner algunas, no voy a poner todas. En el curso sí profundizamos un poquito más en esas características, pero bueno, vamos a mencionar, por ejemplo, que el cerebro de las personas con TEA por lo general es de mayor tamaño. Esto sucede porque las personas nacemos con una mayor cantidad de neuronas de las que necesitamos y en diferentes etapas de nuestra vida realizamos lo que se denomina una poda neural, que vendría a ser algo así como el equivalente a podernos deshacer de todas aquellas neuronas que no vamos a necesitar para optimizar esas vías de comunicación neuronal. Esas podas suceden en diferentes etapas de la vida, ¿verdad? O sea, no es una sola, sino que son varias. Por ejemplo, entre los 3 años a los 5 años se da otra, entre los 5 y los 7 años, por allá de los 9 años se da otra. La última aproximadamente viene sucediendo por ahí entre los 18 y los 21. Que ahí ustedes podrán ver el paralelismo que la mayoría de los países occidentales otorgamos la mayoría de edad por ahí de esas edades. Es precisamente por eso, porque a partir de ese momento, de los 21 años aproximadamente, es que se dice que el cerebro ya no tiene más cambios importantes y por tanto se podría decir que ya son cerebros maduros, ya son cerebros desarrollados en más de un 95%, ¿verdad? Y por consiguiente, pues ya se podrían considerar personas con completa autonomía y con completa conciencia de sus capacidades y habilidades y a partir de ahí, pues pasar a la madurez. Ok, otra característica, ¿verdad? En esta misma línea vamos a tratar de simplificarlo un poquito. Vamos a decir que las neuronas cuentan con un axón, ¿verdad? Ahí en la imagen se ve un poquito, ¿verdad? Tal vez bueno, yo no lo puedo identificar. Ok, ahí está el axón, ¿verdad? Ese axón, básicamente la función de él es poder comunicar la neurona con otras neuronas. Ese axón está cubierto por una sustancia que se llama mielina, ¿verdad? Si ustedes ven, digamos, la comunicación entre una neurona y otra termina siendo un impulso eléctrico. Esa mielina viene siendo una especie de aislante para que ese impulso eléctrico no se pierda. Bueno, se ha identificado que las personas con TEA, esa mielina es de baja calidad y por tanto esos impulsos eléctricos muchas veces no llegan donde tenían que ir. Y si a eso le sumamos que los cerebros de las personas con TEA son de mayor tamaño, estamos hablando de que ese impulso eléctrico que de repente iba para una zona específica es más fácil que se disipe para otras zonas donde no tenía que ir, ¿verdad? Entonces, eso es otra de las características que tenemos por ahí. Una característica que también me parece muy importante es que la amígdala, que es nuestro centro de emociones, se encuentra menos desarrollado en las personas con TEA.
Otra característica que es muy importante destacar es el tema de la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor. Es una sustancia que, bueno, que se encuentra en nuestros cerebros y que nos ayuda pues, a procesar ciertos equilibrios neuronales, ¿verdad? Para la eficiencia de nuestros comportamientos. En resumen, la baja de la serotonina está asociada a trastornos como la depresión, la ansiedad, el insomnio, y bueno, todas esas características que les he estado mencionando, pues son comórbidas del TEA, o sea, generalmente las personas con TEA padecen de eso también en algún momento de sus vidas. Y otra, quizá la característica más importante y novedosa que la quería traer aquí a este foro, ¿verdad? Para traerles algo nuevo para las personas que ya conocen un poquito más del TEA, que es prácticamente estoy seguro que muy pocos habrán oído hablar de lo que denominamos patches o patches, que al fin y al cabo, bueno, ustedes sabrán, ¿verdad? Que los seres humanos tenemos súper desarrollada la corteza prefrontal, ahí es donde decimos que se ejecutan lo que se denominan las funciones ejecutivas, ¿verdad? Como la organización, la planificación, pensamientos de orden superior. Bueno, resulta que esos patches vienen a ser una especie de huecos que se encuentran en la corteza prefrontal y que pasan las 6 capas que tiene el cerebro de forma transversal como diagonal. Y esos patches no siempre se identifican en las mismas áreas, sino que se identifican en diferentes áreas. Hasta el momento se han hecho 2, 3 estudios al respecto. Evidentemente tiene que ser en personas post-mortem, ¿verdad? Entonces, pues no es algo que se pueda identificar en personas vivas hasta el momento, pero sí se ha dado, digamos, eh, una absoluta evidencia, ¿verdad?, de que las personas que evidentemente tienen trastorno del espectro autista, pues conciben esta condición como tal. Y ahora sí, con estas características fisiológicas que hemos explicado, pues vamos a explicar un poquito algunas de las características conductuales que podemos encontrar también en las personas con TEA. O sea, aquí ya vamos entrando, ¿verdad? ¿Cómo podemos empezar nosotros a sospechar si tenemos un niño, ¿verdad? O si tenemos un alumno en nuestras clases dentro del trastorno del espectro autista. Okay. Una de las características principales es el aislamiento, el retraimiento social. Son los niños que evidentemente pues, les cuesta socializar. También el tema de la resistencia al cambio. Por lo general van a ser amantes de las rutinas y si usted les cambió el día o la hora de desayunar, por poner un ejemplo, para ellos puede ser un problema. También los vamos a identificar muy fácilmente por las estereotipias que terminan siendo movimientos autoestimulatorios, ¿verdad? Como por ejemplo balancearse, no sé si lo han logrado ver, o que empiezan a mover las manos de alguna forma curiosa, ¿verdad? Y sin propósito. También los vamos a poder identificar por tener trastornos sensoriales, tanto en la vista, por ejemplo, a algunos les molesta mucho el color, algún color en particular, ¿verdad? A otros les molesta mucho los sonidos fuertes, por poner un ejemplo. Algo característico en los niños, por ejemplo, de 7 años para abajo, es que parece como que andan caminando de puntillas, ¿verdad? Y otros trastornos en la propiocepción, que la propiocepción viene a ser como el sentido que nos permite ubicarnos en tiempo y espacio, ¿verdad? Bueno, también los vamos a identificar porque son niños que tienen, como decíamos al principio, intereses restrictivos y repetitivos, o sea, entonces los vamos a identificar que tienen objetos o temas muy predilectos, por uno muy común es el de los dinosaurios, se vuelven expertos en dinosaurios, andan todo con dinosaurios, la ropa con dinosaurios, los juguetes con dinosaurios, los libros con dinosaurios, etc. Las rarezas indumentarias, bueno, rarezas indumentarias con las modas de ahora, yo no sé, casi que todos los chiquillos cabrían en esa categoría, pero bueno, los chiquillos los chiquitos dentro del trastorno del espectro autista por lo general tienen un pésimo sentido de la moda, ¿verdad? Y ustedes los van a ver combinando cosas que solo a ellos se les ocurre. Y ceñidos con esa decisión, que tal vez es la parte que llama más la atención. Evidentemente también generan trastornos de lenguaje, ¿verdad? Como por ejemplo la dificultad de la comprensión
la incapacidad para poder mantener una comunicación incluso gestual, la dificultad para por ejemplo, mantener un contacto visual, ¿verdad? Dificultades en el habla. Algunos refieren un lenguaje muy técnico. También se identifica la presencia de la ecolalia. La ecolalia viene a ser como esa necesidad que tienen ellos de repetir algunas palabras cuando están hablando con otras personas. Y también se les reconoce porque muchos de ellos también parece que todos hablan igual, tienen como un cantadito particular, ¿verdad? Entonces es parte de lo que hemos podido identificar. Y bueno, conductas sociales no adecuadas, como que no comprenden el comportamiento social, no respetan turnos, presencias de berrinches por cosas que parecieran insignificantes a la vista de las demás personas, gritos, presencia de gritos sin sentido aparente, ¿verdad? Y bueno, también son personas que se pueden autolesionar o que pueden ser muy agresivos con otras personas. La siguiente, por favor. Ok. Y entonces, bueno, aquí vamos a hacer un breve paso por lo que nosotros denominamos las etapas del desarrollo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Una de las cosas más importantes, como lo mencionábamos cuando estábamos describiendo el trastorno del espectro autista, es motivar a que los niños dentro de esta condición o las personas dentro de esta condición puedan lograr ser autónomos e independientes, o sea, que puedan formar parte de aquella base de personas neurotípicas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues evidentemente lo importante acá es empujarlos, ayudarlos, apoyarles a que puedan cumplir los hitos esperados para las personas, dependiendo de la edad, ¿verdad?, en la que están. Evidentemente, si una persona tiene 30 años y aún no logra un hito de desarrollo planteado entre los 5 y los 7 años, pues evidentemente tenemos que ayudarles para que puedan, eh, alcanzar esos hitos de desarrollo. Pues bien, algunos indicadores de desarrollo que podemos encontrar entre los bebés de 0 a 1 año, ¿verdad? Es pues precisamente cuando los niños aprenden a enfocar la vista, aprenden sobre las cosas que los rodean, son muy curiosos, empiezan a aprender el lenguaje, empiezan a balbucear, tratan de escuchar, tratan de entender, tratan de aprenderse los nombres de las personas, ¿verdad? Durante esta etapa, pues también los bebés forman lazos de cariño y de confianza con los papás y con otras personas, eh, evidentemente, ¿verdad? Conocidas. Y bueno, que hay algunas cosas que podríamos hacer nosotros para apoyarles. Bueno, hablarles constantemente, eh, tratar de estimularles, de felicitarles cuando ellos tienen algún tipo de logro, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas son importantes. Ya cuando están un poquito más grandecitos de 1 o 2 años, ¿verdad? En este segundo año de vida, los niños tratan de moverse por todas partes, ya son más conscientes de sí mismos y de su alrededor, ¿verdad? También ahí aumenta ese deseo por explorar con nuevos objetos, muestran curiosidad por otras personas, también van a buscar ser un poquito más independientes, van a comenzar a tener conductas un poquito desafiantes, se van a poder reconocer en las fotos, en el espejo, ¿verdad? Van a tratar de imitar conductas en los demás, especialmente pues en los adultos y niños mayores, ¿verdad? Y los niños que ya comienzan a caminar, ¿verdad? También van a ser capaces de identificar nombres de personas y algunos objetos conocidos. Algunos van a empezar a ya a formar frases y oraciones simples, pero es muy importante pues también que también ya a esta edad ya son capaces también de seguir instrucciones y algunas órdenes sencillas. ¿Ok? Entonces, ¿qué consejos podemos dar en esta línea? Bueno, leer a diario, ¿verdad? Seguir estimulándole esa lectura, ¿verdad? Para que siga desarrollando el lenguaje, pedirle que busque objetos, ¿verdad? Eso es un buen ejercicio que se puede implementar, que se utiliza en muchos de los tipos de intervenciones
que probablemente vamos a mencionar un poquito más adelante. Proponer juegos de asociación, como por ejemplo clasificar figuras por su forma, ¿verdad? De este lado van los circulitos, de este lado van los triangulitos, todo ese tipo de juegos, ¿verdad? Los rompecabezas sencillos, ¿verdad? Tratar de contribuir al desarrollo de su lenguaje, completando, ayudándole a completar las palabras por él, ¿verdad? Eso también es válido. También tenemos que empezar a fomentar la independencia, dejándole que coma solo, aunque haga un reguero, tratando de que se vista solo, ¿verdad? Todo eso es importante que desde esta edad ya empecemos a estimular en los niños. Y ojo que aquí estoy hablando de niños con TEA y sin TEA, ¿verdad? Aquí estoy hablando de los niños en particular. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque como les decía al principio, de repente nos vamos a topar un niño de 5 años que tiene TEA y que todavía no logra estos hitos. Entonces, si no logra estos hitos, ¿cómo le vamos a exigir los hitos que debería estar cumpliendo un niño de 5 años? Entonces, evidentemente, por eso los menciono absolutamente todos, ¿verdad? Desde los 0 años hasta los 17 años, por ahí, más o menos, 21 años, para que entonces nosotros podamos ir teniendo y desde acá ya puedan ir ustedes tomando nota de cuáles son las cosas que podríamos ir estimulando en nuestros niños, en nuestros alumnos. ¿Ok? Si gusta, avanzamos. Sí, antes de avanzar, quisiera preguntarle a Ingrid y a él que antes habían levantado la mano. No sé si todavía tienen la consulta o fue aclarada durante esta intervención. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Sí, con respecto a lo que estaba diciendo el presentador, hay tantas características, usted nombró muchas, pero hay tantísimas otras, ¿verdad? Estamos hablando de lo que decía usted de la ropa, pero no solamente eso, estamos hablando del tipo de material de la ropa. Eso también es son tremendamente selectivos con la alimentación en la escuela. Eso es un serio problema, ¿verdad? Un serio problema porque de nosotros en la escuela, que tenemos muchos casos, aunque es una escuela muy pequeña, se ha optado por decirle a los papás que sea de la casa que se envíe la alimentación, ¿verdad? Ellos no, como dice usted, no hacen filas, hay que llevarles el almuerzo o la comida a la mesa donde se sentaron, porque ellos no van a ir a hacer fila para que se les sirva. Yo estoy aquí más que todo porque tengo un caso que está en ese nivel 3 que usted nombró. No habla, no puede seguir ninguna instrucción, no, controla el esfínter, está en 2º grado. Ahora que usted nombró lo de ya se me olvidó el nombre, la corteza frontal, me llamó la atención porque este estudiante, específicamente tiene tumores en la corteza frontal. La mamá comenta que el niño fue normal, su desarrollo fue normal hasta los 2 años más o menos, porque aprendió a caminar y a partir de los 2 años empezó a retroceder. Entonces, este caso en específico, como le digo, tengo 26 años de trabajar en el ministerio, para que usted se haga una idea, la cantidad de estudiantes que han podido pasar por mis aulas y que han tenido esta condición. Entonces, y todos los casos son diferentes. Todos son diferentes. Pero sobre todo, me tiene, ¿cómo le puedo decir? No maniatada, porque yo no me siento maniatada, pero me tiene, ¿cuál podría ser la palabra? Inquieta. Inquieta porque yo necesito estimular en él, ¿verdad? En este estudiante específicamente. Algo que usted no comentó y que para mí me parece muy importante de la mayoría de estos chicos, que la mayoría son varones, ¿verdad? Es que no permiten el contacto físico.
Y este estudiante que le estoy hablando específicamente, él me abraza y me huele. Me hace gracia porque me huele. Entonces, él para mí es toda una incógnita. Como le digo, por eso es que voy a llevar esta capacitación con ustedes, porque yo necesito ampliar, o sea, aparte de esos 26 años y de todo lo que he leído y de todo lo que he experimentado, este chico me está forzando, quiere sacar más de mí todavía. Esa era mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, Ingrid. No sé si vas a comentar algo, Huber, si no tenemos la intervención de Ingrid Sí, bueno, y de de María nuevo, Fernanda. básicamente lo que me queda es felicitarla y agradecerle, ¿verdad? Por ese empeño, por esa inquietud, por esas ganas de ayudarle a este niño. Evidentemente, pues es un caso bastante complicado, ¿verdad? Yo creo que con la experiencia que tiene, deja de manifiesto, ¿verdad? La complicación del tema como tal. Eh, y, y bueno, hay algunas cosillas, y tal vez no quisiera adelantarme, ¿verdad? Para seguir tal vez con el tema de la charla, tal vez algunas de las cositas que vamos a mencionar por ahí, tal vez pueda aplicar algo de lo que mencionemos por allá, ¿verdad? Si no, también, no sé, podría comunicarse con Katie, ¿verdad? Y tal vez ahí establecer algún tipo de contacto para ver de qué forma también le podríamos ayudar de forma un poquito más directa, por decirlo así, ¿verdad? Porque evidentemente, pues yo aquí estoy dando generalidades de lo que le funciona a la mayoría de las personas, pero no podría referirme, digamos, a un caso específico porque no soy el terapeuta ni el psicólogo del niño como tal, ¿verdad? Entonces, también es como complicado para mí también dar una valoración muy específica. Sí, es bueno, muchísimas gracias. Aquí tenemos también a Ingrid Brizuela con la manito levantada. Y finalmente, Hola, pues vamos con María Fernanda y avanzamos. eh, Adelante, Ingrid. yo soy de licenciada en educación preescolar. Vieras que ha sido súper enriquecedor lo que ha dicho este especialista y qué verdad tiene lo de la ropa, porque yo vivo en una zona de mucho calor y es un niño, ¿verdad? Y él donde llega, tipo 8:30, es a quitarse la camisita, encarar en camiseta. Y lo que acaba de decir la colega con 26 años de experiencia es verdad. Ese niño cuando llega, un compañerito dice que es el perrito de la niña Ingrid. Y yo le digo, no, mi amor, él no es un perrito, él llega a olerme. Un día esos cambié de perfume y me decía, ese fue lo que me contestó. Como que no le gustó que cambié de perfume. Y yo, ay, mi amor. Y otra cosa que a él lo pone muy intenso es un ejemplo cuando los chicos comienzan a sacar las cajas para jugar juguetes y de todo. Entonces, ha agarrado la técnica que tenemos que hablar con un tono de voz adecuado. Y cuando están en trabajos y de todo eso, les pongo música instrumental, pero muy bajita para tratar de ayudarle a él. Y lo que decía el especialista es verdad. Al entrar, un ejemplo, costó mucho que él entrara en el salón de clases. Ya está un ejemplo, como llevarlo al comedor. Es terrible, es terrible. Él quiere solo comer en su silla, en su mesa, y en lugar de cambiarlo y de todo eso, pero es lo que uno trata de lograr con el día a día, con un acto cívico, con lo de todo eso, pero también, como decía esta profesora, que nos decía con 26 años de experiencia, es la observación y el día a día lo que uno quiere ayudar a esa criatura a salir avante para que tenga una educación de calidad. Muchísimas gracias. Este soporte ha sido genial. No sé si tienes algún comentario, Huber, si no pasamos a María Fernanda. No, de igual, es complicado, ¿verdad? Referirse a Sí. temas específicos, ¿verdad? Desde un planteamiento general, pero evidentemente los retos son grandes, ¿verdad? Y esperemos que entonces en el transcurso de la presentación puedan llevarse algún tipo de tip que puedan implementar y amoldar a su realidad. Así es. María Fernanda.
Gracias. Buenas noches. Buenas ¿Me escuchan? noches. Gracias. Para las compañeritas, vean, yo soy docente de inglés. Y como ustedes sabrán, nosotros pasamos por todas las aulas. Entonces, en este momento yo tengo un chico nivel 3 en cuarto, que lo manejo desde primer grado. Tengo 3 niños en primer grado con diferentes niveles, ¿verdad? Entonces tengo 2 totalmente funcionales y tengo uno que creo que está en el nivel 2. Y además imparto la especialidad de inglés en el preescolar y tengo otros 3 niños divididos en los 3 grupos que yo manejo. Para las compañeras que no pierdan esperanza, porque poco a poco ellos y nosotros nos acomodamos y nos acostumbramos a nosotros, que parte de la habilidad de tratar con estos niños es saber qué detonantes hay antes de que tomen acción, ¿verdad? Es difícil al principio, porque este niño, uno de los niños que yo tengo en segundo, está conmigo desde transición. Al principio fue muy difícil, no les puedo mentir, ¿verdad? Que se acostumbrara a mí, porque me decía, yo no quiero inglés, yo no la quiero a usted no me cae bien, ¿verdad? Entonces, uno como docente se siente mal de pensar que un chico sin conocerte piensa eso de la maestra que tanto los quiere, ¿verdad? Pero conforme fue pasando el año, logramos que me saludara, logramos que se quedara en el aula. Digo logramos porque las maestras de grado y las de educación especial también tienen mucho que ver en esa relación que forjamos con los niños, ¿verdad? Logramos que se quedara, logramos que le gustara venir a inglés, y ya este año me volvió a tocar en primero y él me abraza y ya sabe que viene inglés, ¿verdad? Y también les doy de consejo que se maneje mucho con los compañeritos. Los compañeritos tienden a darle un lugar más seguro del que nosotros le podemos dar, a un nivel de entendimiento mayor. Entonces yo tengo ese de cuarto que tengo ahora, lo tengo desde que está en primero, ¿verdad? Y tengo muchos compañeritos de él que me ayudan a mí. Entonces, digamos, cuando el de cuarto se desespera porque quiere salir, entonces ya una compañerita me dice, teacher, yo se lo llevo para que él no vaya solo, ¿verdad? Entonces ya bueno, sí vaya, déle una vuelta así al aula y viene. Y ya él viene tranquilo. O a veces me dicen, teacher, se salió, porque ellos quieren montones salirse del aula. Teacher, se salió, se lo voy y se lo traigo. Sí, vaya, tráigamelo, ya vienen más tranquilos. Entonces, confiar mucho en el trabajo de niño con niño, ¿verdad? Y hacer muy claras las expectativas con el papá. De verdad, el papá tiene mucha relación entre lo que pasa en el aula con nosotros y a lo que ellos llegan a acostumbrarse y hacer, porque les voy a contar que el de cuarto es no verbal, usa pañal todavía, porque como él no avisa, entonces tiene que usar pañal, ¿verdad? Entonces, gracias también a la mamá, hemos podido lograr que él diga como decir good morning, o hello, o abrace a la teacher, cosas así, ¿verdad? Entonces, ahí hay que forjar una relación, no solo entre nosotros con el niño, sino una red de apoyo que es más grande que la que un niño neurotípico podría necesitar para que salga adelante. Entonces, para darle todo el apoyo a las compañeras para que, aunque se logre poquito, o usted piensa que no logra mucho, después usted va a ver una gran satisfacción porque lo logran, tal vez un poquito más atrás que los demás, pero cuando lo logran usted se siente satisfecho porque fue un gran logro entre usted y la red de apoyo del chiquito. Entonces, ¿para qué? Sigan adelante. Muchísimas gracias por esos tips también, María Fernanda. Fíjense algo, todavía tenemos bastante material, ¿verdad? Que ofrecerles la noche de hoy. Entonces sí me gustaría que si tienen alguna consulta,
quede la manito levantada nada más los que tienen como alguna pregunta puntual, ¿verdad? Y si es alguna intervención, entonces ya lo dejamos para el final para que nos colaboren con sus experiencias, porque por supuesto, eso enriquece demasiado el seminario, las experiencias que puedan tener, porque precisamente puede ser algún retito que tenga alguna otra colega, ¿verdad? Y con esos tics, pues avanza mucho más rápido. En función del tiempo que tenemos esta noche, pues sin nada más, ojalá que si tienen una pregunta, hacerla muy breve, de unos cuantos segundos, y si es solo intervención, la dejamos hasta el final. Entonces, bueno, vamos a ver, Katia, no sé si tenías alguna consulta o era una participación. Katia, Keila. Escucha. Ah, sí, sí, adelante, Katia. Bueno, más que todo, buenas noches. Buenas noches. Más que todo es como una inquietud acerca del pensamiento de ustedes como organización, y principalmente escuché que el señor tenía un hijo con autismo, ¿era algo así? Correcto, sí, señora. Ok, mi consulta, o más bien mi inquietud de ustedes es, ¿cuál es el pensamiento de ustedes acerca de lo que quiere el MEP en estos momentos con la palabra inclusión? Me escuché la compañera que estaba como frustrada sobre la situación de un niño. Yo soy de educación especial, trabajo en una escuela donde no hay un autista, sino hay hasta 2 o 3 autistas de diferentes grados en una institución, a más hiperactividad, más de todo, ¿verdad? De todo tipo de condiciones, y en aulas que tienen hasta 34 niños con diferentes situaciones, ¿verdad? Y niños que son regulares, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el pensamiento de ustedes? ¿Qué técnicas van a implementar o no tienen idea de cómo trabajar apoyando al MEP? Porque realmente yo estoy viendo que lo que ellos quieren o llamar inclusión están excluyendo a niños, porque es como ir a meter a un montón de niños a una área donde no, la mayoría de docentes no están preparados para esta situación, y por atender a una condición dejamos a un montón de condiciones botadas. Entonces, a veces siento como que sí están frustrados los docentes, ya uno no sabe ni siquiera uno que es un poquito del área de educación especial. Entonces, quisiera saber si ustedes con el MEP tienen alguna técnica o alguna situación para abordar esto, porque realmente a mí me parece que como que estamos dejando de lado el trabajo de algunos niños por atender a otros, y tampoco eso es justo, ¿verdad? Gracias. Gracias, Katia. Nosotros como institución no solo facilitamos, más bien precisamente cara a lo que el MEC exige ahora como inclusión, ¿verdad? Lo que nosotros ofrecemos son estas capacitaciones, y más bien si nos pueden juntar con alguien del MEC para ofrecer este tipo de capacitaciones, pues con todo gusto les podemos dar este tipo de capacitación, porque como bien indica, pues sí hay que estar preparados y entender cómo podemos abordar a los chicos con esta condición dentro de nuestra aula de clases. Vamos a ir avanzando, ¿verdad? Las manitos quedan levantadas, vamos a ir avanzando cara a lo que es el tiempo, ¿verdad? Y ya después al final sí les vamos a dar ahí un espacito para intervenir, y así pues podemos abarcar un poquito más de temas. Uber, si gusta, si quería estar alguna intervención final, o si no, pues avanzamos con los temas que teníamos previstos. Sí, bueno, con respecto a la última inquietud, la vamos a abordar más adelante en la presentación. Entonces, para que esté por ahí atenta para contestarle esa inquietud. Un poquito también de qué es lo que nosotros como profesores, como docentes, podemos hacer para abordar esos temas.
Y bueno, y parte de esa respuesta también tiene que ver con lo que estamos justamente presentando acá, ¿verdad? O sea, si nosotros podemos identificar cuáles son las destrezas que los niños deberían de tener de acuerdo a su edad, entonces también podríamos de alguna forma elaborar algún tipo de plan para ayudarles a esos niños a que actúen o a que puedan adquirir esas competencias, estas destrezas. Por ejemplo, los niños entre los 2 y los 3 años de edad, ¿verdad? Deberían de ya aprender a esperar su turno. Deberían de lograr el juego imaginativo. Deberían ser capaces de coordinar lo suficiente como para poder patear una pelota. Deberían de poder seguir instrucciones de más bueno, entre 2 o 3 pasos. Pues deberían de... Un segundito, disculpa, voy a poner mute all y seguramente vas a quedar en mute, entonces voy a poner mute all para silenciar a todos. Un segundito. Adelante. De acuerdo. Bueno, entonces, decíamos, ¿verdad? Algunas de las condiciones que deberían de poder ellos poder lograr. Y en ese sentido, pues nosotros les podemos ayudar estableciendo horarios para actividades como por ejemplo leer cuentos, animarlos a participar en juegos de roles imaginarios, por ejemplo jugar trencito, que explore la escuela, que explore el ambiente que lo rodea, animarlo ya pues que empiece a decir cómo se llama, cuál es la edad, qué le gusta, algunas palabritas, ¿verdad? Enseñarle canciones infantiles, evidentemente ponerlos a cantar, ¿verdad? Festejar cuando el niño siga las instrucciones y tenga una conducta positiva, celebrarle con algarabía, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y los niños entre los 3 y los 5 años ya deberían de poder saber el nombre de los colores, podrían demostrar el afecto que sienten ante alguien, deberían de ser capaces de saltar en un pie, ¿verdad? Ya les vamos a pedir mayores indicadores en su motora gruesa principalmente. Y podemos pues ayudarles a estimular enseñándoles el uso de las bibliotecas, tanto virtuales como pues físicas. Evidentemente en esta etapa pues lo físico va a ser más enriquecedor para ellos por todo ese aprendizaje motor que también van a ir adquiriendo en esta línea. Ayudarles o mejor dicho permitirles a que pues, nos puedan ayudar en algunas tareas sencillas, que a limpiar el pizarrón, que a jalar alguna sillita, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Poder hacer equipos de juegos con otros niños, ser muy claros con las reglas, explicar que la conducta que se está esperando de él y cuáles van a ser las consecuencias de no poder seguir esas conductas, etcétera, etcétera. Si gusta, seguimos. Ok, entre los 6 y los 8 años, ya aquí estamos hablando en lo que en psicología se denomina la niñez mediana y es una etapa de muchos cambios en la vida de un niño. Como les decía, aquí se efectúa una de las podas neurales entre estas edades. No es exactamente que el chico cumple 6 años y ya llegó a la poda, no, sino que evidentemente pues eso va pasando en el transcurso de un tiempo y no en todas las personas es exactamente igual, ¿verdad? Pero bueno, a esta edad ya los niños deberían de poderse vestir por sí solos, atrapar una pelota fácilmente con las manos, deberían ser capaces de amarrarse los zapatos, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Y qué les podemos ayudar? Bueno, ver de qué forma podrían ser un poquito más independientes con respecto a algunas de las actividades, tanto en el hogar como en la escuela, ¿verdad? Que sean capaces de poder apuntar sus tareas, ¿verdad? De llevar becados, todo ese tipo de cosas, ayudarles a pensar en el futuro, ¿verdad? Esas preguntas, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¿Cómo piensas lograrlo? Todo ese tipo de cosillas. Entender el lugar que ocupan en el mundo. Ay, no, amor, usted se queda quedito. Ahora mi parece una... Ahí se escucha. Ahí alguien tiene el... Ya puse mute, ok. Listo. Y bueno, para niños entre los 9 y los 11 años, ¿verdad? De aquí ya es probable pues que el hijo ya muestre claras señales de una creciente independencia de la familia. En esta etapa el niño
de hecho, deja, por decirlo de alguna manera, de admirar al padre y empieza a admirar más a los amigos, ¿verdad? Esas relaciones amistosas sanas, evidentemente, van a ser muy importantes para el desarrollo del hijo. Entonces, aquí es donde generalmente se acuña mucho una frase que dice más o menos algo así como que el principal elemento discapacitador de un niño son los papás, porque en esta etapa en particular los papás solemos hacerle muchos daños a nuestros niños, a limitarles esa autonomía, esa independencia, a protegerlos de tantas cosas que evidentemente lo hacemos con la mejor de las intenciones, pero que a nivel de desarrollo cognitivo les causamos mucho daño al ser papás gallinas, ¿verdad? Entonces, generalmente en estas edades es donde más se nota, ¿verdad? Entonces, como para que lo tengamos ahí presentes, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, ayudándoles, ¿verdad? A establecer los valores, ¿verdad? Para que entonces ellos puedan establecer amistades y relaciones fuertes, sanas, ¿verdad? A un nivel más afectivo, que cada vez va a ser más importante, pues esa necesidad de afiliación de lo que ellos van a estar necesitando. También es importante abrir los ojos porque en ese momento pues los niños van a sentir más presión de sus compañeritos y ahí es donde muchos empiezan a hacer algunas o adquirir algunas conductas pues que les terminan siendo perjudiciales, ¿verdad? Como por ejemplo, bueno, algunas actividades que evidentemente hasta tal vez no serían tan marcadas como que las podamos identificar como bullying, pero digamos que por ahí empezarían, ¿verdad? Entonces, evidentemente, pues en este momento de la etapa de la vida de los chiquillos, pues ya enfrentan mayores retos académicos en la escuela y evidentemente van a tener que entender también diferentes puntos de vista de sus amigos. Veo otra mano levantada de Katia. No sé si estaba levantada o si Sí, ya proseguimos. estaba. Sí, tenemos 8 intervenciones, pero las vamos a dejar hasta el final, Hubert, para desarrollar todo el tema y ya después le damos paso a las intervenciones. De acuerdo. Si gusta, continuamos de diapositiva entonces. Ok, jóvenes entre 12 y 14 años. Okay, esos primeros años de la adolescencia son una etapa muy marcada evidentemente por los cambios físicos, mentales, emocionales e incluso sociales que puedan tener los niños, ¿verdad? Al final de la pubertad también van a haber cambios hormonales, por tanto, bueno, creo que ustedes conocen mejor que yo, ¿verdad? Toda esa parafernalia de emociones que vienen acompañados de las conductas de los niños como tal. Empieza a aparecer el vello púbico, el vello facial, les cambia la voz, empiezan las burlas por esos temas, ¿verdad? Entonces, entender pues que todos esos cambios físicos, que si bien es cierto no están tan relacionados con el comportamiento, por ser cambios físicos, tienen una relación social de lo que eso implica, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque a esas ya los niños se empiezan a preocupar más por su imagen física, ya les empieza a preocupar un poquito más cómo se ven con la ropa, ya se vuelven más egocéntricos, piensan más en ellos, que se quieren poner en el centro de las cosas, cuando no les dan atención, entonces ya empiezan a generar algún tipo de comportamiento disruptivo con tal de llamar la atención, sobre todo en estas sociedades actuales donde prima el victimismo, tienen evidentemente más cambios de humor, se dejan influenciar más por los chicos, aquí es donde sí ya empezamos a ver conductas de bullying, demuestran menos afecto por los padres, y entre los 15 y los 17 años, ¿verdad? ¿Qué indicadores podemos empezar a encontrar por acá? Bueno, ya los chicos van a tener pensamientos más propios, van a tener más conciencia del desarrollo de su cuerpo. La mayoría de las chicas ya van a haber alcanzado su madurez física, entonces hay que tener mucho cuidado con ello, sobre todo si son niñas con TEA, ¿verdad? Generalmente en esta etapa es donde empiezan a aparecer los trastornos de alimentación de las personas neurotípicas. Bueno, como ya me lo adelantaron por allá, ¿verdad? Los niños con TEA prácticamente desde que nacen son un mundo
comer por los selectivos precisamente que son, que era una de las características que mencionábamos al principio. Y pues evidentemente, ¿qué podemos hacer pues como para ayudarles? Bueno, o algunas otras características que podemos identificar, pues el interés por las relaciones románticas, el interés por la sexualidad, también van a tener pues en esa misma línea mayor capacidad de querer compartir y desarrollar relaciones más íntimas, ¿verdad? Fuera del núcleo familiar. También ahí van a empezar a experimentar grandes dosis producto de los cambios hormonales, que es importante también decirlo, ¿verdad? Que podrían ser ya tristezas que si no se corrigen a tiempo, que si no se atienden a tiempo, podrían derivar en depresiones, lo cual evidentemente pues podría empezar a afectar el rendimiento escolar. Por tanto, ese es un indicador clave que nosotros como docentes debemos tener en la mira cuando vemos a un niño que empieza de repente entre estas edades a bajar el rendimiento. Y bueno, evidentemente también a estas edades también ya empiezan a ser expuestos pues a algunos tipos de drogas, ¿verdad? Y algunos tipos de prácticas peligrosas para ellas, como por ejemplo las relaciones sexuales sin protección y algunos otros problemas que podríamos estar mencionando más adelante y más a profundidad dentro del curso como tal. Si gusta, continuamos. Ok, a este punto pues ya hemos identificado algunos hitos de desarrollo que deberíamos de poder identificar dentro de nuestros niños y voy a mencionarles así muy brevemente el tema del diagnóstico. Ok, bueno, ya hemos hablado pues en el apartado anterior, ¿verdad? De que cuando tenemos un niño del cual podríamos estar identificando que tiene algún tipo de trastorno, tenemos que ser capaces de podernos enfocar en las personas y no en el trastorno, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista, la frase que les adjunto ahí, no hay enfermedades, sino enfermos, es justamente eso, ¿verdad? No tratar de no identificar o de que la enfermedad no sea parte de la identidad de la persona. ¿Verdad? En este caso no estamos hablando de una enfermedad, en este caso estamos hablando de un trastorno, ¿verdad? Y bueno, prácticamente, no sé si habrá algún psicólogo acá en este curso, ¿verdad? Pero bueno, básicamente la diferencia entre un trastorno y una enfermedad es que el trastorno es algo pues que no se va a poder cambiar en el transcurso del tiempo. En el momento, por ejemplo, en que se encuentre la cura del trastorno del espectro autista, probablemente en ese momento deje de ser un trastorno y pase a ser una enfermedad. ¿Por qué? Porque ya va a haber una cura para su tratamiento. Evidentemente, pues no les he hablado aquí de la etiología por cuestiones de tiempo, pero que sí profundizamos en nuestro curso y que es importante pues como para que ustedes también puedan de alguna forma guiar a los padres con respecto a esto. ¿Qué herramientas tenemos para el diagnóstico? Bueno, una de las más importantes de repente es el GUDAS, que muchos lo conocerán, sobre todo las personas que se dedican o que han tenido que ver con temas de incapacidad, que bueno, se divide en diferentes dominios, pero como aquí estamos hablando del TEA, voy a hablarles rápidamente de estas dos, la ADIR y la A2. ¿Ok? A2 es una escala de observación para el diagnóstico del autismo, es una evaluación estandarizada y semiestructurada de la comunicación, de la interacción social, porque por medio del juego y el uso imaginativo en el juego, nos facilita por medio de algunos materiales, ¿verdad?, poder identificar la sospecha cuando nos encontramos con una persona que podría tener TEA o no. Esa escala se divide en 4 módulos, sí, eran 4 módulos. Uno se llama el toddler, ¿verdad? Que es básicamente niños pequeños, y después está el 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Como estamos hablando de características de desarrollo, no nos referimos a temas de edad, sin embargo, digamos que se agrupan por temas de edad, ¿verdad? Hablando desde una perspectiva de edad cronológica y relacionado a un nivel de lenguaje esperado.
¿ok? Entonces, más o menos como para que lo tengamos por ahí. Es importante que esta es una pregunta que generalmente nos hacen. ¿Desde cuándo se puede diagnosticar el TEA? Bueno, con estas pruebas, el A22 está estandarizada para poder empezar o podríamos generar un diagnóstico desde los 6 meses de edad. ¿Es lo conveniente? No, rotundamente no es lo conveniente. Que bueno, podríamos profundizar en ello si hubiera interés en eso. Generalmente yo no recomendaría, en términos generales, ¿verdad? Salvo que sea un caso demasiado evidente, yo no recomendaría diagnosticar a un niño con TEA hasta después de los 7 años. Esa sería, digamos, mi recomendación como profesional. Y como profesional les garantizo que hago todo el esfuerzo posible para no tener que hacer ese diagnóstico antes de esa edad. Pero bueno, yo creo que eso es otro tema que incluso podría ser cuestión de debate entre colegas. ¿Ok? Y el último aspecto que me gustaría referirme en este tema es el tema de la pseudociencia, que bueno, ahí lo quiero representar por un tema de la campana de Gauss, que la campana de Gauss es una herramienta matemática que nos permite establecer promedios, ¿verdad? Y lo que quiero decir con respecto a las pseudociencias es que, y sobre todo porque en este tema del trastorno del espectro autista hay mucha pseudociencia relacionada, como por ejemplo la homeopatía, como por ejemplo la quelación de metales pesados, entre muchos otros, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría, pues, indicarles, pues, que hay muchas de las características o muchas situaciones que podríamos estar identificando como pseudociencias a partir de una serie de características que podemos definir, como por ejemplo que, bueno, las pseudociencias muestran indiferencia a los hechos, recurren a hechos ficticios cuando los necesita, por lo general tratan de utilizar palabras muy rimbombantes, la investigación generalmente es ahí como media lodosa, no se consiguen bien los estudios, no hay... Voy a colocar mi... Listo. Y no hay control de cohortes, que le llaman, ¿verdad? No progresa. Generalmente le terminan poniendo la palabra neuro adelante como un prefijo. Si gusta, avanzamos. Katie. Ok, y bueno, aquí más o menos quería presentarles un ejemplo de cómo se diagnostica el TEA con una herramienta que desarrollamos dentro del curso, que viene con una serie de capacidades, ¿verdad? Que esto funciona como una especie de autorregistro que se hace triangulando la información de manera que se puedan identificar esas conductas, tanto por la interpretación de los padres, de los docentes y del profesional que pueda identificarse dentro de la consulta como tal. Y contestando o ampliando un poquito lo que ya nos adelantaba una de las participantes, que ya se me olvidó el nombre, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para atender a una persona con TEA? Bueno, hay 3 competencias que a mí me parece que son fundamentales y que ya por ahí las mencionaron. Una, evidentemente, es la paciencia que debemos de tener. Esa paciencia, pues, tiene que ser una paciencia empática, tratando de comprender qué es lo que las personas necesitan, ¿verdad? Sabiendo que si esas personas están ahí, también van a necesitar algo de nosotros. De lo contrario, difícilmente pues nos van a buscar. Por tanto, es conveniente también desde ese punto de vista no asumir la historia de que pueda tener ese niño, ¿verdad? Y pues entonces desde ese punto de vista ofrecerles nuestro tiempo, nuestro servicio, pensando que nuestra actitud como tal puede cambiarle el día a esa persona que tenemos enfrente. Otra competencia que debemos de desarrollar es el tema de la anticipación, que por ahí lo mencionábamos, ¿verdad? Que independientemente de que los niños tengan TEA o no, debemos de sacar nuestro rato para anticipar el día, para organizar las cosas, desde los artículos del aula, los documentos relacionados, los materiales y las herramientas que se van a utilizar según lo que tengamos planificado. Pero particularmente con las personas con TEA también debemos de estar preparados para conocer sus características y saber, por ejemplo, si tienen algún tipo de desregulación sensorial, ¿verdad? Entonces tenerle de repente ahí esos audífonos, de poderles tener algunas semillitas que eso les ayuda a calmarse, evidentemente con la supervisión de los papás,
¿verdad? De saber qué hacer, establecer protocolos, si ellos entran en un ataque de ira, si se empiezan a autoagredir, etcétera, etcétera. Y casi que de la mano con el punto anterior, pues poder establecer reglas claras con los niños, ¿verdad? Entonces, sacar el ratito, sacar el tiempito, explicarle qué es lo que vamos a hacer, cuánto es el tiempo que podríamos estar demorando, cuánto es el tiempo que le podemos asignar, porque no solo lo tenemos a él en el aula, sino que tenemos también otros compañeritos que también requieren de nuestra atención. Y bueno, preguntarle si hay algo que podamos hacer también como para que él se sienta más cómodo cuando nosotros involucramos a las personas en las decisiones que se van a ejecutar. Por lo general vamos a contar con mayor colaboración. Entonces, en fin, lo que quiero establecer en este punto es una mentalidad de servicio al cliente, ¿verdad? Lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros tampoco es que necesiten un trato especial o diferente al resto de nuestros niños. Si gusta, continuamos. Y bueno, ahora bien, pues para su conocimiento general, ¿qué tipo de intervenciones hay para ayudar a las personas con TEA? Entonces, esto es un modelo basado en mi propia experiencia, ¿verdad? Y entonces yo divido las intervenciones como aquellas psicodinámicas, por ejemplo, el psicoanálisis, que dicho de paso, a mi concepto es una pseudociencia, no tiene la suficiente evidencia científica, ¿verdad? Desde este punto de vista, pues el mismo Leo Kanner, que hablábamos desde los antecedentes, él generaba una teoría que se llamaba la teoría de las madres nevera. Esa teoría hoy por hoy está 100% descartada y el mismo Leo Kanner salió a pedir disculpas por establecer esa teoría como una propuesta. Básicamente las madres nevera lo que decía era que las mamás eran muy frías con sus niños y por eso los niños desarrollaban TEA. Así de cruel como se escucha. Por otro lado, pues vamos a tener otros tipos, bueno, ¿qué otras psicodinámicas hay? Bueno, decíamos que el psicoanálisis, ¿verdad? Y podríamos estar generando, vamos a ver, no tengo ninguna otra que se me venga aquí ahorita a la mente. Bueno, vamos a hablar entonces de las intervenciones biomédicas. Aquí sí, dentro de las biomédicas, por ejemplo, bueno, esa que les mencionaba ahora, que sería una pseudociencia, la quelación de metales pesados. Evidentemente eso no se los recomendaría yo. Que sí se ha demostrado que tiene suficiente evidencia científica, bueno, dietas, ¿verdad? Analizando un poquito cuáles son los medicamentos o cuáles son, perdón, los alimentos a los cuales los niños reaccionan mal, ¿verdad? Evidentemente, piénsenlo ustedes, o sea, si ustedes llegan y comen algo que les cae mal, ¿verdad? Evidentemente ustedes al día siguiente que van a trabajar van a pasar con mal ánimo, van a pasar con mala actitud. Ahora imagínense en un niño con TEA que todo eso se le triplica por los desórdenes intrasensoriales que ellos tienen y si tras de eso no lo pueden comunicar de forma asertiva porque ni siquiera entienden qué es lo que les está pasando, por la afectación de los sentidos que ellos desarrollan. Entonces, el nivel de frustración y de ira consigo mismo y con esa incapacidad de poder expresar qué es lo que les está pasando, termina siendo más grave el problema. Entonces, desde este punto de vista, pues, sí decirles que una sana nutrición ayuda 100% a los niños o a las personas con TEA. Entonces ese vendría a ser uno de los consejos más tajantes que les quisiera dejar esta noche. Recomienden a los padres de los niños con TEA que pongan a sus hijos bajo el cuidado de un nutricionista, ojalá si pudiera ser especializado en el trastorno del espectro autista para ayudarles con la alimentación y eso les va a mejorar mucho las conductas. ¿Verdad? ¿Por qué? Básicamente porque van a tener una mejor disposición pues para poder atender a las otras intervenciones que las cuales vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Como las conductuales, que son las que más evidencia científica tienen. Y por último, pues las psicoeducativas, que esas psicoeducativas, ahí es donde vamos a poder mencionar de todas estas que les tengo aquí a la derecha, ¿verdad? Las conductuales, las de comunicación, las evolutivas, las terapias y por último la de la perspectiva inclusiva. No las voy a desarrollar por cuestiones de tiempo, veo que ya estamos pasados,
¿verdad? Pero tal vez la perspectiva inclusiva sí me gustaría ampliarlo un poquito más. Si gustas, adelante. Ok. Los modelos de perspectiva inclusiva, básicamente lo que nos vienen a decir es que todas esas terapias conductuales que podríamos estar utilizando con los niños, como el uso de pictogramas, como herramientas como PECs, como herramientas como inventario de emociones, ¿verdad? Terapia ocupacional, floor time, todo ese tipo de terapias conductuales que funcionan, que tienen suficiente evidencia científica, que es lo que se maneja más que todo en el consultorio, lo que nos dice las intervenciones con perspectiva inclusiva es que todo eso que sí funciona, llevémoslo a los ambientes naturales del niño, ¿verdad? Entonces llevémoslo a la escuela, llevémoslo al hogar, etcétera, etcétera. Y desde este punto de vista, hay 3 tipos de modelo de perspectiva inclusiva que se utilizan en las diferentes escuelas, modelos que se han desarrollado que han mostrado mucha eficacia para el tratamiento del espectro autista. Entonces, la primera es el TEC, Treatment and Education of Autistic Related Communication Handicapped Children. Ahí me disculpan el inglés, ¿verdad? Que básicamente viene a ser algo así como el tratamiento y la educación de niños con autismo y problemas asociados a la comunicación. Entonces, desde este punto de vista, pues lo que propone este modelo es que la organización espacial del aula es de mucha importancia para el alumnado con trastorno del espectro autista y de esa forma va a tener un mejor desarrollo del aprendizaje cuando se logra hacer esa estructuración. Esa organización, por tanto, va a tener unos límites bien definidos, siempre con ayudas visuales, ¿verdad? Y va a procurar pues que se establezcan diferentes áreas de trabajo independiente, área de trabajo 1 a 1, área de trabajo cooperativo, áreas de juego que también son muy importantes, áreas para las tecnologías de la información y de la comunicación, áreas de asambleas para grupos generales, etcétera, etcétera, ¿verdad? El otro modelo que también, bueno, aquí en Costa Rica es más conocido es el modelo Montessori, ¿verdad? La metodología Montessori fue desarrollada precisamente por María Montessori con el objetivo, pues, precisamente de poder favorecer ese desarrollo integral del alumno, pues, para poder potenciar las capacidades intelectuales, físicas y emocionales. ¿Ok? Promoviendo ¿qué? El desarrollo natural de cada individuo, trabajando de modo integral todas esas aptitudes con la ayuda del medio ambiente que los rodea, ¿verdad? Entonces, bueno, ustedes creo que conocen un poquito más ese modelo, como les digo, trata de liberar ese potencial para que el alumno pueda ser capaz de autodesarrollarse, siempre también en ambientes estructurados. ¿Okay? Y bueno, tal vez recordar ahí que María Montessori decía que la escuela no era un lugar donde el maestro enseñara, ¿verdad?, de los conocimientos, sino que más bien era un lugar donde el niño tenía que desarrollar su inteligencia de una forma libre, ¿verdad?, empleando material didáctico que fuera especializado para sus necesidades. Siguiente. Ok. Y aquí, pues, el modelo de perspectiva inclusiva también tenemos la metodología Waldorf. Tengo entendido que aquí en Costa Rica hay un par de escuelas que utilizan eso. Y básicamente, pues, lo que se busca también es una educación integral, teniendo en cuenta la mente, el cuerpo y el alma. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los principales aspectos que se trabajan en esta metodología? Bueno, enseñanza según periodos pedagógicos por tiempo. Bueno, cuando el maestro en esta metodología pasa a ser como una especie de referente emocional, espiritual, intelectual, ¿verdad? Se busca la integralidad. El ambiente es libre también. El ambiente es un facilitador, se busca que sea como muy natural. Por lo general priman mucho los materiales de madera, ¿verdad? Se busca ese equilibrio con la naturaleza, de manera que sea algo como un poquito más natural. Buenas.
Listo. Gracias. Y bueno, ¿qué problemáticas podemos identificar también dentro de todo este esquema de la escuela, verdad? Es importante que lo hablemos porque el 84% de los alumnos con TEA sufren bullying y esto es importante que nosotros lo sepamos. El acoso escolar en cualquier forma es un maltrato psicológico, ¿verdad? Y bueno, evidentemente manifestado de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado, pues va a derivar en un comportamiento de bullying. Y que hoy por hoy pues incluso se extrapola y se manifiesta en el tratamiento de las redes sociales. Y hay metaanálisis, hay estudios que revelan que entre el 40 y el 90% de los niños con TEA son acosados, ¿verdad? En comparación al 10% de los niños neurotípicos. Entonces hay una alta tasa, ¿verdad?, de afectación para las personas con TEA y es importante que nosotros como docentes lo sepamos, ¿verdad?, de que prácticamente que cuando veamos a un alumno que tiene TEA, estadísticamente hablando, muy probablemente sea sujeto de bullying. Entonces no tengamos ninguna duda cuando identifiquemos o cuando tengamos alguna duda de que este chiquito podría estar siendo acosado por sus compañeros. Ok, y desgraciadamente esos mismos estudios, ¿verdad?, que se han estado realizando al respecto, a mí me entristece mucho, pero me parece que tengo que decirlo, me parece que éticamente tengo la obligación de decírselos, ¿verdad?, de que cuando identificamos que un niño con TEA está siendo acosado, lo que más ha funcionado, desgraciadamente, es mandarlo a otra escuela, ¿verdad? Entonces, bueno, son cosas que podemos desarrollar más ampliamente dentro del curso, si ustedes lo tienen a bien y lo llevamos adelante. Pero bueno, ¿qué otras conductas podrían derivar de este ciberacoso, verdad? Para que las tengamos nosotros también en mente, mapeadas como indicadores para poderlas identificar. Evidentemente la tristeza o la depresión, el trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? El bajo rendimiento académico de un pronto a otro, conductas suicidas, todo eso son indicadores que nos tienen que prender todas las alarmas. Y en esta línea, ¿qué podemos hacer? Evidentemente no queremos mandar a nuestros alumnos a otras escuelas, ¿verdad? Pero podríamos entonces tratar de prevenir las situaciones, como ya me lo adelantaron por allá, establecer protocolos de atención para el bullying y para el ciberacoso, identificar, qué es lo que les decía, cuáles son esos niños vulnerables y tratar de aliarlos con otros niños para que no se encuentren solos en los tiempos de ocio, que también esa era otra recomendación que muy atinadamente nos hacía una de las profesoras que participó. Eso funciona muy bien. La siguiente. Y bueno, quería mencionarles también un poquito el tema de la atención en crisis, cómo identificamos una crisis, evidentemente por gritos, autolesiones, las estereotipias que les hablábamos al principio, el llanto incontrolado y de la nada, rabietas, la agresión. ¿Qué cosas podemos hacer? Bueno, evidentemente, como les decíamos, conservar la calma, favorece mucho tener un conocimiento específico del alumno, qué le gusta, qué no le gusta. Por ejemplo, como nos decían ahí, si al chiquito no le gusta que lo abracen, entonces evidentemente no es una buena idea abrazar a un chiquito, mucho menos si está en un estado de crisis. Y pues tratar de anticipar la crisis, ¿verdad? Tener kits de emergencias, tener juguetes que sabemos que calman al niño, medicamentos si son autorizados evidentemente por sus padres, como les decía también algún tipo de alimento, por ejemplo las semillas, da mucho éxito en esta función, tener espacios seguros definidos para evitar el contacto físico y poder disminuir esa ansiedad. También se recomienda en estos casos usar un lenguaje firme pero pausado, tratando de buscar un tono pausible, ¿verdad? Y evidentemente el tema de los reforzadores positivos, que a nivel conductual vendría a ser algo así como ofrecer premios al niño si logra la conducta deseada. ¿Ok?
Y bueno, con respecto al mapa de desarrollo, ¿verdad? De las competencias blandas, pues también mencionarles que la OCDE generó lo que se llama un informe que se llama DESECO, que es la definición de selección de competencias, donde se definen cuáles son las competencias básicas que debemos adquirir todas las personas desde la niñez. Entonces, desde este punto de vista, ¿verdad? Para que una competencia pueda ser considerada como clave o básica, debe ser valiosa para la totalidad de la población. Entonces, por eso les traigo este concepto por acá, para que entonces nosotros lo conozcamos, ¿verdad? Y cuáles son esas competencias básicas que deberíamos de buscar y de procurar en temas de inclusión con respecto a nuestros niños, con o sin TEA. Comunicación, matemática, cultura científica, cultura tecnológica, culturas relacionadas a temas de salud, tratamiento de la información confidencial, no confidencial, cuáles son las competencias digitales para el manejo de un celular, de un cajero automático, competencias de habilidades sociales, competencias ciudadanas cuando podemos cruzar una calle, por ejemplo, cultura humanística, cultura artística es importante también. El hecho de que nuestros niños sean capaces de aprender a aprender. Y por supuesto, y más importante a mi concepto, que sean capaces de buscar esa autonomía, esa iniciativa personal. Siguiente. Para ir finalizando, voy a esbozar levemente unas estrategias de abordaje que se desarrollan más ampliamente en el curso. Una se llama El Camino del Héroe. Básicamente, bueno, no voy a demorarme mucho explicándola, ¿verdad? Pero básicamente se basa en unos arquetipos sobre un estudio que hizo un filósofo que se llama Joel Campbell. Se llama, bueno, es de apellido Campbell, no sé, no me acuerdo si era Joel, siempre se me olvida, como hay un jugador, entonces siempre en duda con eso, pero bueno, Campbell se basa justamente en esos arquetipos. Los arquetipos vienen a ser una especie como de categorías que definen una serie de características y que a partir de ahí, muchas veces se hacen juicios o se hacen prejuicios, ¿verdad? Entonces, y no es que eso sea per se malo, ¿verdad? Aunque últimamente se habla mucho de evitar ser prejuicioso y ese tipo de cosas, sin embargo, si nosotros nos retraemos a un entorno natural, evidentemente la cebra no se va a esperar a ver con qué actitud viene el león para salir despavorida corriendo, ¿verdad? Entonces, lo que me gustaría es dejarles con esa imagen en la cabeza es la idea de que el estereotipo surge por algo. El estereotipo tiene una razón que básicamente viene siendo la eficiencia fisiológica que desarrollamos los seres humanos para tomar decisiones sin pensar. Porque pensar requiere de un gasto energético y un gasto energético requiere, pues evidentemente, de poder consumir las calorías pues que puedan generar y derivarse en ese gasto energético. Y en un ambiente natural, generalmente esas categorías son escasas, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiero decirles con todo esto? El Camino del Héroe define una serie de estereotipos o arquetipos, así es como se les llaman, ¿verdad? En las cuales podemos identificar, por ejemplo, el héroe, que va a ser el protagonista de la historia, los guardianes del portal, que van a ser las fuerzas que se van a interponer en los puntos de gira de la historia. Digamos, tal vez aquí, mientras yo voy hablando, piensen en alguna película como, por ejemplo, Star Wars, para los que somos más viejillos, ¿verdad? Y vayan haciendo la relación, ¿verdad? De que muchas veces todas esas historias vamos a encontrar este tipo de patrones. ¿Quiénes son los transformados? Los transformados en las historias fantásticas, por ejemplo, generalmente van a ser vampiros, hombres lobos o cualquiera que pueda cambiar su aspecto, ¿verdad? Los bromistas o ese descargo cómico que generalmente encontramos en las películas, vamos a encontrarnos con aliados, ¿verdad? Y bueno, les menciono todo esto, ¿verdad? Evidentemente me gustaría explayarme un poquito más en cómo se construye esto y qué relación tiene con el trastorno del espectro autista. Bueno, evidentemente nosotros podemos construir el camino del héroe tomando a nuestros niños TEA como héroes y desarrollarles una historia
y conociendo esos dos arquetipos para ponerlos a pasar por diferentes obstáculos, para ponerlos a pasar por todo ese camino del héroe para que él pueda construir su historia y de esta forma pueda desarrollar en un ambiente seguro cuáles son los comportamientos y pueda interiorizarlos y manejarlos como una convicción para poder desarrollar esos comportamientos en un ambiente seguro. El tema de las historias sociales básicamente va en la misma línea. Tal vez aquí lo que sí me gustaría decir, ¿verdad? Es que las historias sociales lo que buscan es una situación social, o mejor dicho, una conducta deseable ante una situación social posible. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer si un niño me empuja en la fila? Entonces, lo que hacemos es construir por medio de un proceso, ¿verdad? Como padres, profesionales, docentes, ¿verdad? Tratar de considerar cuáles son los aspectos, cuáles son las actividades que podría estar realizando ese niño ante una posible situación. Entonces, lo anterior, una posible solución puede ser, ¿verdad? Agarrar esa actividad, hacerle un análisis del comportamiento y entonces decimos, bueno, vamos a identificar al niño que lo empujó, podemos preguntarle al niño que lo empujó por qué lo empujó, preguntarle al niño que fue empujado, por qué crees que te empujó, conciliar, digamos, las opiniones, ¿verdad? Tratar de negociar un acuerdo entre los niños, si tenemos que llamar a la maestra para evitar que el problema se haga más grande o que se convierta en una agresión, ¿verdad? Entonces, también es importante considerar que para esta herramienta es importante poder identificar cuáles son los sentimientos que se producen en la persona ante la posible solución y ante la posible situación. ¿Ok? Entonces, eso lo podemos plasmar como una historia, como una especie de cuento corto, ¿verdad? Por eso les digo, se parece un poquito al Camino del Héroe, pero más o menos por ahí va la idea. Si gusta, continuamos. El tema de las preguntas poderosas, creo que ya muchos también la conocen. Es una herramienta que se utiliza mucho en psicología precisamente para lograr la convicción y la interiorización en las personas, ¿verdad? Buscando esa introspección. Por tanto, esas preguntas poderosas deben de ser preguntas abiertas, deben de buscar generar conciencia, deben de promover la reflexión, deben de fomentar el pensamiento proactivo, deben de fomentar que ese pensamiento también sea creativo a la hora de proponer alguna solución. También son preguntas que podríamos estarle haciendo a nuestros alumnos, a nuestros niños, para buscar generar un conflicto, ¿verdad? Por ejemplo, en lugar de preguntarle ¿qué has hecho en la escuela?, le podemos preguntar ¿qué es lo que te ha hecho hoy disfrutar más en la escuela? ¿Verdad? ¿Qué otros ejemplos podríamos ver en una pregunta poderosa? Mira, ante esta situación, ¿qué puedes hacer diferente la próxima vez? ¿Qué crees que necesitas para lograrlo? ¿Cuál es la mejor manera con la que mejor aprendes? ¿Qué actividades te llaman tu atención? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta menos de tu compañero? ¿Qué es lo que te ha molestado de tu compañero? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Verdad? O sea, tal vez ese conjunto de preguntas, ¿verdad?, que pongan al niño a pensar como tal. Y bueno, unas consideraciones finales que me gustaría compartir, que ya Katie adelantó, ¿verdad? El 2 de abril es el día de concienciación sobre el trastorno del espectro autista a nivel mundial. Hay una ley, la ley 9940, que es sobre el cumplimiento de los derechos y el desarrollo de oportunidades de las personas con el trastorno del espectro autista. Se firmó, si mal no me equivoco, el 16 de febrero del 2021, o sea, es una ley lo suficientemente nueva que carece todavía de muchos reglamentos, pero que hay instituciones que nos ayudan y que a las que podemos también dirigirnos y dirigir a los padres de familia, ¿verdad?, cuando nos llegan con alguno de estos tipos de inquietudes. Por ejemplo, el CENAREC,
el Instituto de Desarrollo Profesional, el IDP, ¿verdad? Que se tiene vínculo con el MEP, ahora que también hacían la consulta. Tenemos también el CONESUB, que tengo entendido que también tienen áreas especializadas cuando se les hacen consultas, el CONARE, el LINA, que también tiene planes para personas con trastorno del espectro autista. También nos podemos dirigir al Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social. También tenemos el CONAPTIS, que nos ayuda como el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Y por último, pues mencionar el IMAS, que también es un instituto mixto de ayuda social que también da ayudas económicas. Siguiente. Bueno, y por último, tal vez compartirles esta frase que a mí me gusta, ¿verdad? Que no podemos juzgar a un pez por su habilidad para trepar árboles, porque entonces crecerá toda su vida creyendo que es un inútil. Entonces, desde este punto de vista, me gustaría cerrar en esa comprensión de esa idea de que las personas con TEA son muy buenas. De hecho, no conozco a un padre de familia, no conozco a un profesor que no sea mejor persona desde el momento en que se encariñó con una persona con TEA. Me gusta pensar que las personas con TEA son ángeles que puso Dios en nuestro camino para enseñarnos a ser mejores personas. Y con esto terminaría mi participación, esperando poder atender a algunas de sus consultas si nos da tiempo todavía. Muchísimas gracias, Hoover. La verdad es que imagínate, pasó ya más de 1 hora aquí compartiendo muchísima información de valor. Agradecerles a todos, ¿verdad? Haberse permanecido hasta este momento. Y pues avanzamos, ¿verdad? Hasta lo que le traemos acá esta noche y al finalizar, entonces lo que vamos a hacer es dejar un espacio de 5 minutitos para que las intervenciones que bien entren en ese espacio, pues podamos darle respuesta y con muchísimo cariño, pues podamos abordarla en este breve espacio. La verdad es que súper contentos, ¿verdad? Con toda esta información. Muchísimas gracias, Hoover. Ha sido de gran valor y aporte. Voy aquí a poner mute antes de seguir. Nomás aquí me tapo ese cambio, Marcelo, que va a hacer pongo ahí en la... Excelente, bueno, muy bien. Bueno, y después de todo esa, ¿verdad? Es apenas esa punta de iceberg que nos ha presentado la noche de hoy Hoover, pues siempre nos quedamos con esta idea, ¿verdad? La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Y estoy segurísima que todas las personas que estamos aquí presentes el día de hoy, pues nos quedamos con muchísimas ganas, ¿verdad? De saber más, de aprender más y de profundizar en todo este material. Es por eso, pues, que queremos con mucho cariño presentarles este curso. Este curso, el facilitador es Hoover, ¿verdad? Es apoyo a docentes de alumnos con trastornos del espectro autista. Va a dar inicio el 8 de abril hasta el 9 de mayo. Son 4 semanas cargadas de muchísimo valor, donde van a ser agregados a un grupo privado de WhatsApp y los martes y jueves vamos a tener las clases vía Zoom. Allí, pues, en cada entrega, pues allí van a poder hacer todas las consultas súper detalladas a Hoover, ¿verdad? De todos los casos particulares y ojalá pues que se puedan abordar en ese instante. Y si no, estoy muy segura que él en el transcurso de la semana siempre también envía material y apoyo para complementar pues lo que ya tiene preparado para cada uno de ustedes. Este curso es reconocido por el Servicio Civil para todos los docentes que normalmente consignan este certificado, ¿verdad? Ante el MEC y otorga un punto para carrera profesional. La inversión de este curso incluye el certificado y el envío por correos de Costa Rica. Son cupos limitados, ya nos quedan pocos espacios. Por bendición es un curso pues que sí ha tenido muy buena
aceptación, precisamente por como estábamos comentando al inicio, ¿verdad? 1 de cada 100 niños pues es diagnosticado con este trastorno y pues es alto, ¿verdad? Es alto y por eso nos obliga a capacitarnos en esto para hacer precisamente las aulas, los lugares que corresponden con el conocimiento que corresponde. La inversión es 42,000. Hay ahorita pues digamos, estamos en el momento de optar por facilidades de pago que ahorita les voy a comentar y todas las personas que se matriculen van a participar por la rifa del libro Autista Guía para Padres y Profesionales y van a tener acceso al taller gratuito El Poder del Hábito. Tenemos pues métodos de pagos, ¿verdad? A través de Simpemóvil, tarjeta bancaria y en este instante tenemos 3 facilidades para pagarlo en 3 cuotas de 14,000 colones cada una y para las personas que nos ven desde el extranjero pues tenemos las facilidades de PayPal y Zelle, ¿verdad? También comentarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para que se enteren de todos nuestros cursos de tecnologías sociales que le tenemos pues siempre abriendo en matrícula, ¿verdad? Para ofrecer precisamente todas esas capacitaciones que nos exige mantenernos al día. Y también pues invitarles cordialmente a pertenecer a nuestra comunidad de WhatsApp porque desde allí pues son los primeros en enterarse de todas estas charlas gratuitas que siempre pues nosotros abrimos con el mayor cariño para darle precisamente estas píldoras y estas puntas de iceberg de todo lo que podemos nosotros aprender y trabajar desde nuestras aulas. Ahí la verdad pues felicitarles por estar esta noche acá y de antemano, pues agradecerles y toda su participación. Vamos aquí nada más, pues dar 5 minutitos, ¿verdad? Porque sí hay bastantes expectativas acá de manitos levantadas, pero vamos a solamente atender a unas 5 personitas, ¿verdad? Como para no cerrar la llamada así. Entonces sé que anticipadamente estaba Keila, estaba Katia, ¿verdad? Con la mano levantada hace ratito. Entonces, adelante, Keila. Primero que nada, buenas noches. Muchísimas gracias, don Uber, por este espacio muy satisfactorio y lleno de mucho aprendizaje para nosotros. Solamente necesito una pincelada para trabajar un niño con sospecha de TEA. Y es que hasta el momento todavía no tengo noción si un niño con sospecha de TEA puede ser un niño superdotado. Tengo un estudiante de 6 años y 2 meses que me lee, me escribe, sabe números en español, en inglés, sílabas compuestas, lee el libro de Gabriel García Márquez, pero en clases me entra en crisis emocional. Y esas crisis dan por arrebatos, donde todo lo bota, todo lo tira, llora, patea. Y ahí me llevo 3, 4 horas dándole contención. ¿Existe alguna posibilidad de que un niño con espectro autista sea también un niño superdotado? Sí, por supuesto que sí. De hecho, hay muchas películas al respecto, ¿verdad? Evidentemente no son la mayoría, que también eso es otro mito que se ha ido construyendo. De hecho, bueno, contaba en los antecedentes que la misma Lorna Wink andaba buscando, ¿verdad?, de qué forma su hija fuera diagnosticada con Asperger y no con autismo, precisamente por ese mito que hay alrededor. Pero vamos a ver, o sea, cuando hablamos de inteligencia, ¿verdad? Tenemos que entender también que la inteligencia como tal es una sola, aunque hay teorías psicológicas que hablan de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Pero en este caso, lo particular es que si una persona es muy, muy, muy inteligente en una cosa, no significa que sea muy inteligente en las otras cosas, ¿verdad? Entonces, es importante también poder determinar eso, porque muchas veces también nosotros mismos nos dejamos
impresionar por algunos de estos comportamientos que consideramos extraordinarios, pero es que estamos hablando de que es un individuo que no tiene un limitante, pero que dedica el 100% del tiempo y de su atención a una sola cosa. Y eso tampoco va a ser bueno para él, ¿verdad? Por ejemplo, a este niño tendríamos que ver cómo le va, por ejemplo, con el tema de la higiene personal, ¿verdad? Y bueno, evidentemente debería de pasar por un proceso diagnóstico, pues para poder determinar si el resto de las características lo encajan dentro de un posible trastorno del espectro autista. ¿Cuál sería igual mi recomendación? No encasillarlo, ¿verdad? Sino más bien tratar de motivarlo a que pueda cumplir todos los hitos o más de los hitos del desarrollo que pudimos ver en esta presentación. Y entender, pues, motivarlo a que no se limite, ¿verdad? O sea, por eso es una de las cosas que yo siempre digo, tratemos de no diagnosticarlos antes de tiempo y démosles chance para ver si los podemos sacar de ese diagnóstico. En psicología eso se llama también, pues, tratar de aplicar el diagnóstico no diferencial, ¿verdad? O el diferencial del diagnóstico, mejor dicho, pues para tratar de buscar cualquier excusa para lograrlo sacar de ahí y a partir de ahí, pues que la persona no tenga como excusa la victimización de un trastorno para evitar su propio desarrollo. Excelente, muchísimas gracias. Le vamos a dar la oportunidad ahora a Katia Mata y con esto pues ya sí finalizamos. Al resto pedirles mil disculpas, ¿verdad? Porque el tema es apasionante. El tema podemos estar aquí toda la noche conversando porque la verdad es que como decíamos al inicio, cada caso es particular. Entonces, sí hacer un seminario que es general a cada caso particular, pues ahí se nos extiende un poco más, ¿verdad? Entonces, agradecerles, pedirles de antemano disculpas, ¿verdad? Porque el tiempo no nos dio. Ojalá que podamos hacer una segunda parte donde le podamos dar cabida pues a más consultas. Pero bueno, ahorita le vamos a dar entonces el espacio a Katia Mata, que tenía la mano levantadita hace rato, y con ella pues finalizamos las intervenciones de la noche de hoy. Adelante, Katia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Don Uber, una consulta, es como muy puntual. Bueno, tengo un chico en mi aula, pero lo que quisiera es que usted me brindara alguna serie de consejos o recomendaciones de cómo abordarlo con la familia, ya que hay una negación, de hecho que quien envió, ¿verdad?, a referencia fue la terapeuta de lenguaje, él me está ingresando a materno, pero hay una negación por parte de la familia, ¿verdad?, de que lo que se necesita es que el niño hable para que pueda estar, ¿verdad?, para estar bien, pero no ven todas las situaciones o no ven todos los indicadores que tiene, sino que hay una negación por completo. Entonces, ¿cómo me aconseja usted que aborde eso con la familia? Gracias de antemano. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, evidentemente hay un proceso de duelo que los padres muchas veces tenemos que vivir ante un diagnóstico como tal. Sin embargo, tenemos que tener como docentes mucho cuidado porque la experiencia nos dice que cuando nosotros empezamos a insistir mucho en que lleven al chiquito a un especialista, generalmente lo que termina sucediendo es que los papás sacan al chiquito de la escuela, ¿verdad? Entonces, ¿cómo recomiendo yo tratar este tema en particular? Bueno, en términos generales, lo que diría es, y por eso parte de la charla fue de establecer algunos tipos de indicadores con respecto al desarrollo que deben de tener los hijos a las diferentes edades, para que entonces de esa forma se puedan empezar a mandar tareas a los niños, pero tiene que ser a todos, no a uno en particular, ¿verdad? Para que no nos vayan para no caer en un tema de discriminación, ¿verdad? Para que no nos vayan a acusar, ahí está el profesor otra vez jodiendo con este tema. No, lo que andamos buscando entonces es poder
darle la oportunidad al padre de que desarrolle conciencia de que su niño con tal edad debería estar haciendo A, B, C y D y no lo está haciendo. Entonces, desde este punto de vista, pues en el curso desarrollamos herramientas de autorregistro o de registro para que entonces cada niño también pueda ser capaz de identificar cuáles son las competencias que él debería de tener y que no tiene, ¿verdad? Para que entonces, de alguna forma, pues eso sea un insumo para que su padre pueda salir de esa etapa de negación y preocuparse por la atención de su hijo. Esa sería mi respuesta. Espero que te haya servido. Claro, muchas gracias. De hecho que sí lo anoté, digamos, cuando usted iba hablando de las etapas del desarrollo, yo dije, por aquí puedo entrar y muchas gracias por aclarármelo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ya pasaron 2 horas increíblemente, ¿verdad? Se nos fueron volando. Y agradecerles a todos pues su participación y pues ojalá que se apunten. Yo voy a estar compartiendo por el grupo de WhatsApp la información del curso y los que bien pues quieran seguir profundizando y quieran continuar atendiendo y ahondando sobre este tema, pues los invitamos cordialmente a inscribirse al curso. Muchísimas gracias, feliz noche. Y pues nos estamos viendo en nuestro campus virtual. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno.